El Valencia debutó en una final de Copa en 1934. Unos años antes había alcanzado las semifinales, lo que se consideró como un gran logro, pero cayó ante la Real Sociedad. Pero en 1934, después de llevar ya 3 temporadas en la máxima categoría, el Valencia pudo alcanzar por fin la gran final, la soñada final, ante el Real Madrid en el estadio de Montjuïc, en Barcelona. Más de 12.000 seguidores, una barbaridad en aquellos tiempos, con tantas dificultades en las comunicaciones, se desplazaron para acompañar al equipo que entrenaba el inglés Jack Greenwell. El Valencia se presentó en Montjuïc con toda la moral del mundo, marcó primero, el gol lo hizo un valenciano, el Xiquet Vilanova, que entró de esa manera en la historia. Un Valencia que lucía el pantalón negro, la camiseta granate con los colores de la señera en el pecho como escapulario, pero que al final tuvo que rendirse ante la superioridad de un rival que tenía grandes futbolistas como el portero Zamora o la defensa Ciriaco y Quincoces. Curiosamente, Quincoces, años después, sería un hombre talismán como entrenador para conseguir 2 títulos de esa competición.